Bueno, seguimos con el ejemplo de ejemplos del nivel 5, donde tenemos que la inseguridad laboral, esto causa ansiedad constante, la falta de comunicación, confusión y errores, la ambigüedad de funciones, estrés por incertidumbre, acoso laboral, daño psicológico, el ritmo acelerado, cansancio extremo, trabajo bajo presión, aumento del estrés, falta de apoyo, aislamiento laboral, estrés por tiempos, tensión continua, doble turno, agotamiento físico y mental y desequilibrio de vida y trabajo afecta el bienestar general. Con mi compañera Ana, pues buscamos un video de una de la ARL Sura. Básicamente les vamos a presentar este video. Bueno, el ARL Sura y su importancia, digamos, en los elementos de protección personal, tiene como objetivo pues apoyar a las empresas y a los trabajadores en la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Por esto pues brinda orientación y herramientas que ayudan a identificar los peligros que pueden existir en un lugar de trabajo y a buscar medidas para controlar estos riesgos. Dentro de estas medidas encontramos los elementos de protección personal. Son elementos diseñados para proteger al trabajador de diferentes peligros que puedan afectar su salud o su integridad física. Algunos ejemplos, pues como los hemos dicho durante el video, es que son el casco, las gafas de seguridad, los guantes, los protectores auditivos, los respiradores y el calzado de seguridad. El ARL Sura puede apoyar a las empresas mediante información y orientación para determinar qué elementos pueden ser necesarios de acuerdo con los riesgos y las actividades que realizan los trabajadores, ya que abriendo un paréntesis, las actividades en todas las empresas no son iguales, pues porque se hacen diferentes actividades y tienen diferentes riesgos. También es importante que los trabajadores conozcan cómo utilizar correctamente estos elementos, cómo cuidarlos y cuándo se deben reemplazar. Por eso es importante las capacitaciones. Por ejemplo, si una persona trabaja en un lugar donde existen riesgos de golpes, puede ser necesario un casco. Si está expuesta a partículas, puede necesitar gafas de seguridad. Y si trabaja en un ambiente con mucho ruido, pues puede requerir protección auditiva. Esto demuestra que no todos los trabajadores necesitan los mismos elementos de protección personal, como ya lo dije anteriormente, sino que deben seleccionarse de acuerdo con los riesgos de cada actividad. Considero que los elementos de protección personal no debemos verlos simplemente como una obligación o una norma, como lo dije anteriormente, que tenemos que cumplir. Debemos atender de que cada elemento tiene una función y puede ayudarnos a prevenir lesiones y proteger nuestras vidas y los de los demás. Muchas veces pues creemos que un accidente nunca nos va a pasar, pero los riesgos están presentes y pueden ocurrir en cualquier momento. Por eso la seguridad es responsabilidad de todos. La empresa debe proporcionar las condiciones y los elementos adecuados. La ARL debe brindar orientación y apoyo en la prevención, y nosotros como trabajadores debemos utilizar correctamente los elementos de protección personal y seguir las recomendaciones de seguridad. Es decir que pues al utilizar los elementos de protección personal correctamente, no es solamente pues como le dije es una norma, sino es una responsabilidad tanto para nosotros como para los demás. Les vamos a presentar un video que nos pareció interesante sobre el ARL de Sura. Los elementos de protección personal, EPP, son cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad en el trabajo. Para evitar riesgos y contaminación, todos los elementos de protección personal que se utilicen deben ser seleccionados en función del peligro para el trabajador, adecuados y actualizados periódicamente
de acuerdo con la evaluación de riesgos, usados de forma constante y adecuada, cuando sea necesario, inspeccionados, mantenidos y reemplazados regularmente, retirados, limpiados, almacenados o desechados según corresponda. Es importante recalcar que el uso de los elementos de protección personal debe acompañarse de la capacitación en la forma correcta de su colocación, uso, retiro y disposición. ¿No se está presentando? No, yo no estoy escuchando nada. Ay, Dios, espérame, yo la presento. Pensé que estaba presentando, espérate. ¿Ahí ya la miras? Los ¿Ahí elementos escuchas? de protección ¿Ahí personal, escuchas? EPP, son Sí. cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad en el trabajo. Para evitar riesgos y contaminación, todos los elementos de protección personal que se utilicen deben ser seleccionados en función del peligro para el trabajador, adecuados y actualizados periódicamente de acuerdo con la evaluación de riesgos, usados de forma constante y adecuada, cuando sea necesario, inspeccionados, mantenidos y reemplazados regularmente, retirados, limpiados, almacenados o desechados según corresponda. Es importante recalcar que el uso de los elementos de protección personal debe acompañarse de la capacitación en la forma correcta de su colocación, uso, retiro y disposición final de dichos elementos. En Sura, estamos comprometidos con el bienestar de las personas y las organizaciones. Por ello, te compartimos información relacionada con los elementos de protección personal en instituciones de atención en salud. El tipo de EPP utilizado varía según el tipo de precauciones requeridas, ya sea precauciones estándar o las basadas en el medio de transmisión, por gotas, contacto o aerosoles. El procedimiento para colocarse y retirarse los EPP debe adaptarse a las necesidades específicas. Cubre completamente el torso, desde el cuello hasta las rodillas y los brazos hasta el final de las muñecas. Ajústala alrededor de la espalda, sujétala en la parte posterior del cuello y la cintura. Asegura los lazos o bandas elásticas en la mitad de la cabeza y el cuello o alrededor de las orejas, si las bandas son de este tipo. Ajusta de manera precisa a la cara y debajo de la barbilla. Colócalo sobre la cara y los ojos y ajústalo. Extiéndelos hasta cubrir la muñeca y queden sobre el puño de la bata de aislamiento. Aplica todas las medidas para el uso seguro de los mismos. Algunas de las prácticas de trabajo para protegerse y limitar la propagación de la contaminación son: mantén las manos alejadas de la cara, limita las superficies que tocas, cambia los guantes cuando estén rotos o muy contaminados, realiza higiene de manos. Este es uno de los momentos más críticos, considerando que al no hacerlo correctamente, puedes ocasionar contaminación y las medidas previamente tomadas podrían ser insuficientes. A continuación, 2 ejemplos de cómo retirar de manera segura los elementos de protección personal. Quítate todos los elementos de protección personal en el lugar dispuesto por tu institución de salud, siguiendo la secuencia a continuación. Si tus manos se contaminan durante la extracción del guante, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol. Con una mano enguantada, toma el área de la palma de la otra mano enguantada y retira el primer guante.
Sostén el guante retirado con la mano que permanece enguantada. Desliza los dedos de la mano sin guantes debajo del guante restante a nivel de la muñeca y retira el segundo guante sobre el primero. Desecha los guantes en un contenedor de residuos. Suelta los lazos de la bata ubicados en la parte posterior, teniendo cuidado de que las mangas no hagan contacto con tu cuerpo al tomar los lazos. Retira la bata del cuello y los hombros, tocando solo la parte interior de la bata. Voltea la bata al revés. Dobla o enrolla en un paquete, tomándola siempre por la parte interna y desecha en un contenedor de residuos. Si tus manos se contaminan durante el retiro de la bata, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol. Quítate las gafas o el protector facial de la parte posterior, levantando la banda de la cabeza o las orejeras. Si el artículo es reutilizable, colócalo en el contenedor designado para la desinfección. De lo contrario, deséchalo en un contenedor de residuos. Si tus manos se contaminan durante el retiro de las gafas o el protector facial, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol. Sujeta los lazos inferiores o los elásticos de la máscara o respirador. Luego, los que están en la parte superior y quítalos sin tocar el frente. Desecha en un contenedor de basura. Si tus manos se contaminan durante el retiro de la mascarilla o respirador, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol. Quítate todos los elementos de protección personal en el lugar dispuesto por tu institución de salud, siguiendo la secuencia a continuación. Sujeta la bata por la parte delantera y aléjala de tu cuerpo para que los lazos se rompan, tocando la parte exterior de la bata solo con las manos enguantadas. Mientras te quitas la bata, dobla o enrolla la bata de adentro hacia afuera en un paquete. Retírate los guantes al mismo tiempo, solo tocando el interior de la bata con las manos desnudas. Coloca la bata y los guantes en un contenedor de residuos. Si tus manos se contaminan durante el retiro de la bata o guantes, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol. Retira las gafas protectoras o la careta de la parte posterior, levantando la banda de la cabeza y sin tocar la parte delantera del elemento. Si el artículo es reutilizable, colócalo en el contenedor designado para desinfección. De lo contrario, deséchalo en un contenedor de residuos. Si tus manos se contaminan durante el retiro de las gafas o el protector facial, lávalas inmediatamente o usa un desinfectante a base de alcohol. Sujeta los lazos inferiores o los elásticos de la máscara o respirador, luego los que están en la parte superior y quítalos sin tocar la parte de adelante. Desecha en un contenedor de basura. La salud es responsabilidad de todos. Atiende a las recomendaciones que te compartimos para cuidar tu vida y la de los demás. ¿Quieres estudiar gratis? Ahí voy a compartir la presentación Bueno, otra vez. como pudimos ver, entonces, pues el decreto nos menciona cómo este tipo de actividades o las clases de riesgo que existen desde la clase 1 hasta la clase 5 nos indica si una actividad no aparece de forma expresa y pues que debe clasificarse según el nivel de riesgo al que esté expuesto. Entonces, normalmente se mencionan las actividades que generan diferentes tipos de riesgo, de los que sí se deben utilizar diferentes tipos de
elementos de protección personal como los que no son necesarios. Entonces, dentro de sí, pues se aborda todo el marco internacional, pues su respectiva clasificación. Entonces, este tipo de regulación, al clasificarlo en las diferentes categorías, corresponde a los diferentes tipos de riesgo. Aparte de eso, también existe la norma ISO, donde menciona, la 27065, donde menciona o distingue pues los diferentes niveles de protección de ropa C1 y C2 según el grado de protección requerido, y así pues digamos como se puede ver en el caso del ejemplo de a nivel eléctrico, como mencionábamos, tanto como los zapatos como los guantes o el casco. También encontramos pues cómo este enfoque va basado pues según el riesgo, y pues evalúa los factores peligrosos y dañinos a los que el trabajador o el operario puede estar expuesto y los riesgos ocupacionales asociados, y asimismo pues se hace la selección de los EPP a los que provee pues una protección específica como tal. Entonces en sí reemplaza como al sistema anterior de los elementos de protección por profesión, donde pues normalmente se usaban más de 350 tipos de equipos y unos 70 normas sectoriales tipificadas, donde pues corresponden al nivel de protección. Entonces encontramos también que pues valga la redundancia, pues cubren múltiples partes del cuerpo y los diferentes tipos de peligro, como ya los habíamos mencionado, los cascos, las gafas, los guantes, el calzado de seguridad y la ropa de alta visibilidad, el arnés y los equipos respiratorios. Normalmente en entornos nucleares y radiológicos, los trajes protectores, los respiradores y los guantes son los equipos más recomendados, seguidos de cubiertas para pies y los dosímetros. También en el sector sanitario encontramos cómo se distingue una nueva clasificación para la prevención de infecciones, ya sea como las mascarillas o los respiradores, y de equipos de prevención de contaminación, como lo son, pues de que no haya una contaminación directa, con ayuda de botas, de guantes, de cubrepies, y pues según su función frente a los agentes infecciosos, la efectividad pues de los elementos de protección en condiciones de trabajo puede estar muy sobreestimada, y también en los factores como costo, en la disponibilidad y en el confort térmico pues pueden ser inaplicables según las instrucciones de uso, algo que se debe tener en cuenta. Para la un momentico, Cami.